Hola, bienvenidos a Antojos. Hoy vamos a preparar un plato muy rápido de hacer, palitos de pollo. Este plato es ideal cuando no tuvieron tiempo de descongelar el pollo, ya que para rallarlo necesitamos que el pollo esté bien congelado. Preferiblemente vamos a rallar una pechuga de pollo. Para la papa les recomiendo que la rayen de último, ya que tiende a oxidarse muy rápido y va a cambiar su color. Pueden utilizar el queso de su preferencia. En este caso yo estoy utilizando queso mozzarella porque me parece que queda perfecto con la combinación de ingredientes, además de su sabor. Voy a utilizar solo media cebolla y esta le va a dar una textura crujiente a los palitos de pollo, además de que le agrega un sabor increíble. La voy a picar finamente. Voy a agregarle un huevo para que ayude a la integración de los ingredientes. Además de ajo en polvo que le va a dar el sabor. Si no tienen ajo en polvo pueden agregarle ajo picado finamente. Media cucharadita de pimentón ahumado, una cucharadita de pimienta negra y una cucharadita de sal. También 2 cucharadas de aceite que van a ayudar con la integración de los ingredientes y ya está lista para empezar a mezclar. Mezclamos bien hasta que tome una consistencia pastosa y que lo podamos moldear en nuestras manos. En un sartén a fuego medio bajo vamos a sofreír los palitos de pollo hasta que se doren y tomen una consistencia crocante. Lo bueno de esta receta es que pueden prepararlo a la plancha, en el horno, en el air fryer o incluso frito, como ustedes prefieran. Es importante taparlo para que se cocine con su propio vapor. Pasados 5 minutos ya podemos ver que tenemos un lado crocante y si todavía no está así pueden dejarlo por más tiempo como sea necesario. Y este es el resultado después de 10 minutos en el sartén. Estos palitos de pollo son deliciosos y aún más si los acompañan con esta rica salsa de cilantro. Y si quieren saber cómo preparar esta rica salsa, al final del video pueden encontrar el link de la receta. Para más recetas como esta cada semana, recuerden suscribirse al canal. Hasta la próxima. Bye.